Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Continúa la ingobernabilidad en las cárceles de Honduras y prueba de ello es la tragedia carcelaria en la penitenciaría femenina de adaptación social, en la cual perecieron al menos 41 privadas de libertad luego de un infierno que se desató en ese recinto localizado en el Valle de Támara, Francisco Morazán. Según datos del Ministerio Público, 25 de las reclusas perecieron calcinadas, mientras que 16 más murieron en otras circunstancias, ya sea por apuñalamientos, por armas de fuego y a pedradas. Además, cerca de una decena de mujeres resultaron heridas por armas de fuego y fueron trasladadas al hospital escuela. Los familiares de los privados de libertad lucían consternados por lo ocurrido y aseveran estar cansados de este tipo de hechos, ya que siguen suscitándose en las diferentes cárceles del país. Asimismo, reclaman por la falta de información de parte de las autoridades, quienes a cuentagotas ofrecen nuevos datos de lo acontecido. Desde el Poder Ejecutivo ya se tomaron decisiones al respecto, después de que la presidenta de la República, Xiomara Castro, calificara de monstruoso este incidente planificado por maras a vista y paciencia de autoridades de seguridad, y una de sus medidas drásticas fue la destitución de Ramón Savillón como ministro de Seguridad, y su cargo lo ocupará Gustavo Sánchez, quien fungía como director de la Policía Nacional. El general Gustavo Sánchez sustituye en el cargo al general Ramón Antonio Savillón Pineda, quien tomará un cargo en el Servicio Exterior hondureño. Número 3. El Gobierno de la República mantiene su compromiso de combatir la criminalidad organizada y demostrar el boicot contra la seguridad interior propiciada desde las cárceles. Por su parte, la Comisión Interventora del Instituto Nacional Penitenciario asegura que, a pesar de estas brutales muertes y las anteriores, no han fracasado en sus labores y señalan que se trató de un ataque directo contra el gobierno. Esta comisión no ha fracasado, hay que decirlo de entrada. Estamos frente a ustedes, criminales. Estamos frente a ustedes que tienen intereses para que fracasemos. Sabemos los intereses creados de policías malos, de militares malos, de grupos delincuenciales que dentro y afuera quieren doblegarnos. Por lo pronto, diversos sectores expresan que la Junta Interventora poco o nada ha realizado y que, al igual que las demás que tomaron el control del sistema penitenciario, estarían destinadas a fracasar si no toman acciones concretas. Entre tanto, organismos manifiestan que por este tipo de hechos, Honduras queda expuesta a demandas internacionales por violación a los derechos humanos de las víctimas mortales. No obstante, lamentan que a lo largo de los años, las cárceles del país siguen en manos de las maras y pandillas que hasta en la actualidad son las que mandan. Bien, bienvenidos a la entrevista de Canal 11 y Radiovisión Honduras. Vamos a hablar de esta terrible masacre, mujeres apuñaladas, asesinadas. Continúa la ingobernabilidad en el sistema carcelario del país. El comisionado general en condición de retiro de la Policía Nacional y exdirector de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, el general Leandro y abogado Leandro Osorio. Bienvenido. Gracias, licenciado. Es un gusto y un enorme placer poder compartir este set con el teniente coronel San Martín y el abogado Sánchez. Para mí es un privilegio estar en este momento, en este set, y estoy seguro que va a ser un programa muy importante para esclarecer algunas cosas y que van a ser de interés para el pueblo hondureño. Gracias, criminólogo y abogado de mucha experiencia, don Gonzalo Sánchez, bienvenido. Bueno, gracias, un honor compartir con tan distinguidos profesionales y esperamos pues dar respuesta a las preguntas que se nos formulen en este programa. Gracias, muchas gracias por la invitación. Gracias. El teniente coronel y exdirector del Centro Penal de Támara, teniente coronel René San Martín Cruz, bienvenido. Buenos días, un verdadero honor compartir esta plataforma con personas que
están muy entendidas en esta materia. Licenciado, también un verdadero placer estar en su programa y pues lamentando profundamente la situación por la cual atraviesan los centros penitenciarios actualmente y de manera general la situación del país. Tengan todos buenos días. Nuestra idea es, con estas tres personas que conocen de estos temas, nos orienten en qué es lo que ha pasado. ¿Qué pasó ayer en esa cárcel? ¿Por qué esos asesinatos? ¿Quemarlas? ¿Apuñalarlas? ¿Su análisis cuál es? Bueno, una de las análisis que puedo inferir es que el autogobierno de los centros penales continúan al mando de estas estructuras criminales, tanto de la MS como la 18. Y esta acción criminal por parte de unas estructuras criminales demuestra el grado de fortaleza que tienen ellos y que actúan de una forma sincronizada en todos los centros penales. Entonces, la situación de los centros penales no es nada nuevo. Esto gobernabilidad de estas estructuras criminales data de decenas de años. Entonces, la situación es que estas estructuras criminales siguen actuando, siguen operando, y a pesar de que se tiene una comisión interventora, con la llegada de la comisión interventora más bien se ha agudizado el problema en los centros penales, en los 25 centros penales del país. Entonces, lamentablemente, yo creo que esta comisión ha quedado a deber en el poco tiempo que tiene de estar funcionando. Sí. Abogado Gonzalo. Bien, tal y como lo decía el comisionado general, este problema no es nuevo de los centros penitenciarios, y eso demuestra pues la debilidad y la ingobernabilidad que hay en esos centros penitenciarios. Yo recuerdo incluso cuando yo trabajaba en los juzgados, un problema que se dio allá por 1998, recuerdo que había la famosa banda de los Olanchanos y la banda de los Coralillos, que le decían que eran de Coray Valle. Esos se enfrentaron ahí dentro de la penitenciaría central, ahí en el barrio La Boya, pero creo que hubieron nada más 2 muertos. Pero siempre se daba ese problema de que había corrupción siempre en lo interno. Entonces, esto no es nuevo, definitivamente no es nuevo, es un problema que es de larga data. Hace muchos años, yo le calculo, desde 30, alguien se va a reír, pero corrupción desde hace 35, 40 años en los centros penitenciarios, es cierto, desde esa época. Lo que pasa es que no estaba tan arraigado el crimen organizado ni las pandillas. Entonces, por eso es que pues no se dimensionaba tanto como hoy, pues que fallecen más de 47 mujeres. Sí. General. Coronel. Bueno, pues analizando toda la situación que se presentó el día de ayer, pues miramos casi siempre una coincidencia, que es un hecho aislado en La Tolva, posteriormente una réplica de 2 acciones en Ilama, Santa Bárbara. Mueven cualquier cantidad de recursos hacia Ilama, Santa Bárbara, y precisamente la pegada viene a suceder en un centro que casi no se miraba involucrado en este tipo de incidentes. Las preguntas que quedan en el aire pues es cómo ingresaron las armas, quiénes son los responsables de esta masacre y por qué las autoridades, digamos, teniendo tanto indicio, teniendo tanto lenguaje por parte de los privados de libertad, no se toman las acciones pertinentes. Pegaron el domingo en La Tolva, no se hizo nada. Todavía tenemos la réplica el lunes, no se mira una acción por parte de lo que es la comisión interventora, y pues eso nos ha llevado a esta tragedia que en realidad pues enluta el país, y también viene a esclarecer una verdad, que en centros penitenciarios lo que existe en este momento es una ingobernabilidad. El autogobierno parece que está dominando. Miramos personas con vestimenta, con pasamontañas, con camisas que de una u otra manera atemorizan, y pues es lo que tenemos actualmente. Ya días se viene analizando este problema que se está presentando en centros penitenciarios, y pues cuando se siembra mal, pues la cosecha va a ser mal también, y creo que en este momento habría que retomar una acción para dar una verdadera intervención en los centros penitenciarios. Como conocedores, ¿qué pasó? ¿Por qué tan triste suceso lo hicieron? Esta acción que se dio el día de ayer es algo inédito en Cefas. Nunca había pasado. En Cefas nunca había pasado. No sé si me corrige. Nunca había pasado una acción criminal de tal magnitud de que murieran casi 48 personas. Entonces, eso demuestra que el control de los centros penales en el país están al mando
de estas estructuras criminales y operan como verdaderos sindicatos criminales con una conexión, con una radio de acción que tienen el control prácticamente de todo el país, de los 25 centros penales. Y a pesar que está una comisión en este momento que entró con bombos y platillos, en el cual dijeron que ya no iban a bajar la incidencia delictiva, que ya no iban a haber actos criminales, y lo que detonó fue que más bien ha aumentado la acción criminal. Y esto es peligroso que se replique en otros centros penales del país. Entonces, si el Estado tiene la capacidad, y cuando el Estado quiere tomar acciones, no hay estructuras criminales que puedan contrarrestar al Estado. Entonces, yo considero de que se debe tomar acciones desde ya para evitar que estas acciones que se dio el día de ayer se repliquen en otros centros penales del país, licenciado. Sí. Usted, bueno, ¿por qué fue eso? ¿Qué pasó? ¿Es una lucha de qué? Se habla de que mandaron a matar, una mara mandó a matar las mujeres de las otras maras. ¿Qué he escuchado? Bien, yo pienso que ante una acción hay una reacción, ¿sí? Y debió haberse previsto la reacción que iba a suceder cuando se tomaron medidas, las medidas que estaba tomando la viceministro, donde era el epicentro, ¿verdad?, de los problemas como en la Tolva, el de Santa Bárbara, el Porvenir y lo demás. Ella se concentró básicamente en eso. No la culpo porque en determinado momento, ¿quién se iba a poner a pensar que en Cefas iba a suceder una cosa como lo que sucedió ahí? Difícilmente, no se pudo prevenir eso, pero sí en realidad es grave. Ahora, pienso yo que esa es una reacción ante las acciones, por un lado. Por otro lado, continúan siempre pues las peleas de territorios y las pugnas entre ambas estructuras. Y yo creo que esto pues debe servir de ejemplo para no descuidar otros centros penitenciarios, porque como ya lo sabemos, quienes gobiernan en estas cárceles máxima seguridad y las otras son las estructuras criminales. Coronel. Sí, desde el año 2018 estas estructuras criminales vienen manejando en su agenda lo que es una política de separación en los centros penitenciarios. Ellos quieren, y lo manifiestan abiertamente, el día de ayer nosotros mirábamos 4 declaraciones en todos los medios en los cuales se está proponiendo como sociedad que estas estructuras criminales cada una sean ubicadas en un centro penitenciario, lo cual a mi parecer sería un gran error. Lo miramos ayer en la declaración de la presidenta de los familiares de los privados de libertad. También algunos activistas de derechos humanos están proponiendo eso. Entonces, en los centros penitenciarios siempre ha habido un control, querer controlar lo que es la estructura de centros penitenciarios, marcado por la pandilla 18 y también por la estructura criminal de la MS. Eso no ha sido una historia repetitiva permanentemente en los centros penitenciarios, y estos dos grupos son los que generan las crisis actualmente en todos los centros. El día de ayer habría que analizar también el tipo de víctimas, porque miramos de que hay dentro de las víctimas miembros de las 3 estructuras criminales, MS, pandilla 18 y también algunos familiares de personas que están en este momento sentenciadas en los Estados Unidos por narcotráfico. Entonces también la otra situación que se ha presentado en centros penitenciarios es la actividad del sicariato selectivo, y probablemente pues por ahí podrían ser las líneas que están tirando con este tipo de acciones, estas estructuras. Mujeres quemadas, se ha trascendido que andaban con gasolina un día antes. ¿Qué sabe de eso? Bueno, para cometer una masacre de esa naturaleza, tuvieron que tener actos preparativos, con anticipación, con premeditación, con toda la ventaja para llevar a cabo esta masacre. Esta masacre no fue de una forma intempestiva, sino de una forma pensada, una forma que hubo el deseo de apropiarse de los medios para llevar a cabo. Tuvieron armas, tuvieron munición, tuvieron gas, tuvieron toda la logística para llevar a cabo una acción criminal de esta naturaleza. Sin embargo, considero de que el autogobierno sigue operando en los 25 centros penales del país, y eso no ha bajado, no ha cambiado con la entrada de la comisión, no ha cambiado ni va a cambiar. Desgraciadamente, y voy a insistir,
de que se puso al frente de una persona que no tiene el conocimiento, que no tiene la experticia, que no tiene la formación, que desconoce totalmente ese mundo de los centros penales, definitivamente. Y yo creo que el Estado está a tiempo de tomar acciones importantes, contundentes, y poniendo al frente de esta comisión a personas con capacidades, a personas con conocimiento. ¿Para qué? Para evitar que estas tragedias se puedan llevar a cabo en otros centros penales del país. Sobre eso que dice el general Leandro Osorio, poneme el comunicado que leyó ayer el ministro de Prensa, Ibis Alvarado. El gobierno de la República, en el marco de las determinaciones enérgicas anunciadas por la presidenta Xiomara Castro para tomar el control del sistema carcelario del país, al pueblo hondureño informa, primero, que esta noche, eso fue anoche, la presidenta de la República, Xiomara Castro, ha determinado nombrar como nuevo ministro de Seguridad al general Gustavo Sánchez, hasta hoy director de la Policía Nacional Preventiva. 2. El general Gustavo Sánchez sustituye en el cargo al general Ramón Antonio Sabillón Pineda, quien tomará un cargo en el Servicio Exterior hondureño. 3. El gobierno de la República mantiene su compromiso de combatir la criminalidad organizada y desmontar el boicot contra la seguridad interior propiciada desde las cárceles. 4. La presidencia de la República anunciará mañana, o sea, hoy, al pueblo hondureño nuevas determinaciones, por lo que pedimos a la ciudadanía mantenerse atentos. Comentario, don Gonzalo Sánchez, de este nuevo ministro de Seguridad. Bien, yo lo tomé como un balde de agua fría, la verdad. No me imaginé que iban a remover al general Sabillón. ¿Por qué? En primer lugar, es un oficial de carrera. Primer lugar. Segundo lugar, es un hombre también que goza del cariño también de la institución policial, que es importante. Es un hombre también que maneja la parte operativa y la parte administrativa. Creo que el nombramiento fue el más adecuado, el que se hizo. Sin embargo, la ciudadana presidenta pues tiene la potestad de cambiarlo. Ahora, lo otro, lo bueno es, lo mejor, que se ha nombrado también a un oficial de carrera. Eso es bueno. Un hombre que tiene hasta un doctorado en criminología, porque el delito hay que atacarlo también de manera científica. Entonces, el nombramiento del general Gustavo Sánchez, pues me parece excelente. También es un hombre que es muy querido dentro de la institución policial y muy conocedor también de la problemática de lo que es la delincuencia común y la delincuencia organizada. Entonces, me parece a mí que con todo y lo bueno que venía haciendo don Ramón Sabillón, porque es un hombre que no le voy a restar méritos, pero también el nombramiento del general Gustavo Sánchez me parece también un excelente nombramiento, porque también es alguien que salió de la institución policial, y eso es bueno. No poner otra persona que no es oficial, que no conoce la mística policial. Entonces, en ese caso, el nombramiento me parece lo más correcto. ¿Para usted? Bueno, cuando nosotros hablamos del aspecto colaborativo que tiene que existir entre todos los niveles de mando dentro de una estructura como la Policía Nacional, pues me parece adecuado el nombramiento, aunque en este momento pienso que mi general Sabillón pues no se le prestó la colaboración que en su momento él determinaba. El descabezamiento, como llamamos nosotros en este momento, pues hay que tomar acciones, y es una medida que es aceptable desde todo punto de vista. Estamos viendo que se le está dando la oportunidad a gente que es experta en el tema de seguridad, y esos son los niveles de relevo generacional que tienen que existir dentro de una institución. Y así como se analizó el nivel de idoneidad para poder hacer este cambio, también debería de hacerse en todos los niveles, tanto en la comisión interventora, poner gente con el expertise necesario en la parte de seguridad pública para poder obtener mejores resultados. Pero si solo quitamos la cabeza y seguimos con el mismo cuerpo, creo que vamos a estar cosechando los mismos, el mismo cultivo, estos problemas en centros penitenciarios. ¿En qué va a cambiar que ahora hay un nuevo ministro? Bueno, va a haber un cambio importante en la seguridad pública de este país, porque al cambiar de director a ministro, viene otro director de la Policía Nacional. Tiene que nombrarse otro director, otra estructura que va a tener la operatividad de la Policía Nacional. Entonces, yo le sugiero a Sánchez que ojalá, o a la presidenta, perdón, que ponga a un director con conocimiento, a un director que conozca la parte operativa,
que conozca la parte investigativa y que conozca la parte de inteligencia también, porque solo hemos tenido, por lo general, directores que solo manejan la parte operativa, pero le dan la espalda a la parte investigativa como también a la parte de la inteligencia. Entonces, yo considero de que si se deja asesorar Sánchez y se llena de las personas capacitadas, formadas, y se rodea de las mejores personas que hay en la policía, que puede buscarlos afuera para que lo asesoren. Hay un sinnúmero de oficiales con el grado de generales, con el grado de comisionado, con el grado de subcomisionado, personas que fueron sacadas abruptamente por la administración pasada. Yo creo que puede hacer un trabajo, pero el próximo director va a ser alguien importante para que mejore la seguridad pública de este país, porque estamos en deuda en materia de inteligencia, en materia de investigación. Las estructuras criminales están operando. Antes se cobraba 3 impuestos, ahora están cobrando 4 impuestos al sector transporte, al sector comercio. Entonces, si no trabajamos en materia de investigación, en materia de inteligencia penal, en materia de contrainteligencia penal, esta situación prácticamente va a ser más de lo mismo. Pero yo considero de que las lecciones aprendidas que tiene Sánchez puede mejorar para dar resultados en materia de investigación, en materia de seguridad y en materia de prevención también. Díganme algo. Ayer yo cerraba el noticiero preguntándome, ¿qué va a pasar con la comisión interventora? La presidenta nombra un nuevo ministro de seguridad. ¿Qué pensé yo que va a hacer ese ministro con la tal comisión interventora? ¿Va a seguir esa comisión o va a decir él, la quito, la disuelvo? ¿Qué debe pasar? Bien, yo soy del criterio de que hay que darle todavía el beneficio de la duda todavía a la viceministra. Ha sido una mujer valiente, sin embargo el conocimiento, la experticia, pues no la tiene y no solo basta con la voluntad. Sí. Pero como decía mi general, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que él expuso. Yo creo que aquí don Gustavo Sánchez tiene un buen reto, ¿verdad? Lo mismo el nombramiento del director general de la policía, que es el que maneja la parte operativa. Aquí se ha descuidado muchísimo la parte de investigación. Es la columna vertebral. Parece mentira, la investigación es la columna vertebral, porque existen 2 formas de frenar la criminalidad. Uno, una policía de prevención bien preparada, bien capacitada, con toda la logística. Igual una policía de investigación también, bien entrenada, bien capacitada, bien preparada, con todos los recursos. Eso es importante para frenar la ola de criminalidad. Entonces, aquí se requiere también inteligencia policial. Yo recuerdo, yo me pregunto, ¿será que los hombres de antes eran más estadistas que los hombres de ahora? Yo recuerdo, cuando yo trabajaba en los juzgados, que el DNI en aquel tiempo llevaba personas como informantes, pero que aparentemente habían cometido delitos, pero que no habían cometido delitos, pero estaban en la Penitenciaría Nacional. Y eran informantes. Eran los que conocían perfectamente todo lo que estaba pasando y estaban informándole a la policía. Entonces, vulgarmente utilizaban el término, ese está preso, decían, de menta, de mentolina, decían. O sea, que no había cometido ningún delito, pero lo infiltraban allí para tener información de lo que estaba pasando dentro de los centros penitenciarios. Entonces, se requiere inteligencia policial y no descuidar la investigación criminal. ¿Cómo es posible que ahorita, hasta este momento, sabemos que hay 47 víctimas, pero ¿y quiénes son los responsables? A estas alturas, por lo menos ya deberían de decir, por lo menos ya tenemos 4 o 5 personas sospechosas de esto que pudo haber pasado, pero eso solo se logra a través de una buena investigación criminal. Entonces, el general Sánchez debe de rodearse o asesorarse también de personas que conocen el área, personas muy preparadas, tanto en el área de prevención como en el área de investigación, para que tenga éxito en ese nuevo reto que tiene él. ¿Cuáles deben ser las primeras decisiones que debe tomar este nuevo ministro, coronel? Bueno, pues para mí en este momento... Lo veo así. En la situación de crisis, porque
Estamos hablando No es fácil, ¿no? de una escalada en centros penitenciarios. No es fácil las decisiones que tiene que tomar, porque sobre eso también hay muchas decisiones políticas. Se están riendo, porque dije que usted quedó ahí cuando le digo, ¿qué hay que hacer, pues? Entonces, hay que tomar acciones, y muchas acciones de estas tienen que ser contundentes. Por ejemplo, digamos, de acuerdo al nivel de escalada que vamos manejando nosotros, miramos de que cada día se va complicando más la situación en esta piedra en el zapato que se llama centros penitenciarios. Entonces, pues, a mi parecer, el problema está en la comisión interventora, la cual a 3 meses, porque en 3 meses ya tiene que verse una estrategia, tiene que verse frutos, tiene que verse resultados en centros penitenciarios. Y lo que hemos venido viendo nosotros es que ahora, de escaramuzas en centros penitenciarios, hemos llegado a lo que es una masacre. Entonces es un mal producto el que tenemos. Entonces creo y espero que Dios ilumine la mente del nuevo jefe de la policía para que nombre una comisión interventora en la cual se involucren ciertos actores, como lo son el aspecto de seguridad, defensa, la parte legal penitenciaria, la Corte Suprema de Justicia, la parte de derechos humanos, que es muy interesante que participe en este tipo de comisiones, así como también la empresa privada y la parte religiosa que tenemos. Bueno, cuando recibió la anterior directora de centros penitenciarios, pues todo lo que era el esquema de iglesias fue desmantelado dentro de los centros penitenciarios, y ahí se careció posteriormente de un temor a Dios. También a la par de esto, pues se tiene que nombrar ya un jefe de centros penales y que le comiencen a dar forma a lo que es la academia penitenciaria y comenzar a crear los cuadros, digamos. Nosotros ya no podemos estar supeditados a que la parte penitenciaria tiene que depender o de defensa o de lo que haga seguridad, sino que tiene que independizarse para que ellos puedan crear su propia doctrina y poder dar la respuesta a una parte de cultura nacional. Nosotros no podemos estar copiando lo que sucede en otros países, porque las culturas, la manera de comportarse de la sociedad es diferente. Entonces de ahí es donde se nutre lo que es la doctrina penitenciaria. Esperamos que se tomen estas decisiones y que en realidad se hagan cambios, y no solo cambios de descabezar personas, sino que también llegar hasta lo que es el fondo de las estructuras de la política penitenciaria. Sí, ¿qué debe hacer el nuevo ministro? Bueno, en primer lugar... Lo vi sufriendo, ahora dígame usted, ¿qué debe hacer el nuevo ministro? Bueno, o sea, porque sé que no es fácil lo que estoy preguntando, yo lo hacía con el sentido de que no es fácil lo que ha pasado. Tanta mujer muerta ayer, nunca había pasado en la historia del país, que me corrija, en una cárcel de mujeres. Esta noticia ayer miraba RT, un canal de Putin, que pasa en los cables hondureños. Ahí estaba la noticia de la muerte de las mujeres en Honduras, en las cárceles. Es una noticia mundial, desgraciadamente. Entonces no es fácil asumir ese cargo. Y estos 3 señores, a quien yo le guardo respeto porque ellos saben de eso. Por eso los invité, porque yo trato que ustedes, los televidentes, tengan personas que nos conduzcan, que nos den ideas. Aquí un alto funcionario del gobierno escribíamos y me dijo, personas como ellos, me dijo, pueden dar luces de qué es lo que se puede hacer. Es una tragedia lo que pasó ayer, no solo para los que murieron, las que murieron, para sus familiares, sino para todos los hondureños. Es un luto, que son personas privadas de libertad, pero hondureñas, que murieron ahí. De repente algunas ni tenían nada que ver con esas maras ni nada, pero perdieron la vida. Entonces la idea es que estos señores que hoy tuvieron a bien venir a acompañarme, nos orienten de qué es lo que se puede hacer, general. Bueno, yo considero que Sánchez tiene una oportunidad única, histórica, de poder mejorar la seguridad pública de este país. Él viene de director de la policía, conoció la problemática del país, conoce la problemática del país por su profesión, ya que es sociólogo también. Pero yo considero de que tiene deuda con nuestro país. Por ejemplo, le puedo decir que las personas más capacitadas en materia de investigación, en materia de inteligencia, los tenían marginados. Les debe dar la oportunidad a las personas que tienen formación en investigación, información e inteligencia, porque nos hemos convertido en una policía que se ha dedicado solo en labor de prevención. Prácticamente el 80, el 90% de nuestra policía se ha dedicado a labor de prevención, y un 15 o un 10%
solo se ha luchado en materia de investigación y la inteligencia prácticamente la hemos dejado huérfana. Entonces, una policía de nuestro país de prevención que no tenga ojos y oídos, que no tenga inteligencia, va a patrullar con los ojos vendados, va a patrullar, va a andar en la calle con los ojos vendados. Entonces, las policías del mundo tienen sus unidades de inteligencia y se tiene que darle el apoyo a DIPOL en este caso, a la DPI, a las unidades de investigación, a las unidades de inteligencia. Y aquí el abogado Sánchez no me deja mentir, en el cual la investigación la han marginado, a la investigación no les ha interesado. Tenemos policías de investigación con el grado de subcomisionado que los tienen haciendo labores de prevención. Eso no puede ser. En un país serio no puede ser. Y tenemos cualquier cantidad, y le puedo dar departamentos donde están oficiales en labores de prevención, que nacieron en investigación y están haciendo labores de prevención. Eso no puede ser. Esta gente hay que mandarla, hay que llevarla a la DPI, porque esa conoce, se ha capacitado, nació en investigación, se formó en investigación, pero están haciendo labores de prevención. Eso si no se corrige eso, vamos a tener más de lo mismo. Tenemos oficiales de inteligencia que están haciendo labores de escritorio. Eso no puede ser. Policía que no tiene inteligencia, que no tiene investigación, va a andar patrullando con los ojos vendados. La inteligencia, no sé, explíqueme, porque yo de eso no sé. ¿Y la inteligencia de las cárceles no visualizó eso? ¿No se dio cuenta que estaban metiendo combustible a ese centro penal? ¿Qué pasó con la inteligencia penitenciaria? Bueno, es que, para empezar, una de las primeras acciones que debe tomar el general don Gustavo Sánchez es recoger todo ese personal de investigación que fue formado incluso fuera del país y que están realizando labores de prevención. Yo los he encontrado y me dicen, abogado, mire que aquí me tienen en prevención y usted sabe que yo trabajé en homicidio, yo trabajé en asaltos y me viene haciendo labores de prevención. Entonces yo creo que Sánchez lo primero que tiene que hacer es ubicar dónde está todo ese personal y traerlo y fortalecer la dirección de la DPI. Eso es lo primero que tiene que hacer. Luego, en cuanto a lo que sucedió de combustible, de cómo entraron las armas, bueno, eso ya sabemos que existe una corrupción tremendo al interior de estos centros penitenciarios, tanto del personal, de algunos, personal administrativo y el personal operativo que labora allí. Como el hondureño más humilde se pregunta, ¿cómo entró un fusil AR-15? ¿Cómo entran armas? ¿Cómo entran municiones? ¿Cómo entra droga? ¿Cómo entran celulares? Tiene que ser el personal de ahí, pero hasta este momento, en 3 meses, la comisión no ha puesto a ningún custodio o policía de estos centros penitenciarios a la orden de la fiscalía. Ninguno. En 3 meses. Yo creo que ya en 3 meses, con labor de inteligencia, ya hubieran detenido, hubieran puesto la orden de la fiscalía a estas personas que, siempre lo he dicho, si ellos permitieron que esas armas ingresaran, ellos son cómplices y el cómplice es autor, porque si ellos pasaron esas armas con las que asesinaron a personas, ellos también son responsables de esos asesinatos que se cometieron al interior de los centros penitenciarios. Entonces yo creo que aquí Sánchez tiene un buen reto, tiene las capacidades, es un hombre preparadísimo y es un hombre que pues goza del cariño de la institución policial, que eso es importante, y ojalá el gobierno de la República le dé todo el apoyo que necesita la Policía Nacional. Porque creo yo, y por lo que yo pude haber observado, a Savillón no le dieron el apoyo, esa es la verdad, no le dieron el apoyo. Pero si a Sánchez se lo dan, él, considero yo, que como buen conocedor de la delincuencia común, de la delincuencia organizada, la preparación que él tiene, él creo que va a hacer un excelente trabajo, pero eso sí, tiene que rodearse de personas con conocimiento, personas preparadas en el área. ¿Para usted? Desde el momento que se presenta... Una pregunta. ¿Hay gente activa que tiene la capacidad para acompañar al nuevo ministro y sacar adelante esto?
o no. Sí. Por ponerme las fotos, ahí antes de darle la palabra, general, ya se menciona, Eddie, si me das los nombres, por favor, poner los policías. La importancia de un nuevo director policial. Él se llama Juan Manuel Aguilar. Aguilar Godoy. Aguilar Godoy. Se le menciona que puede ser uno de los directores de policía, cargo que dejó el nuevo ministro Sánchez. ¿Y el otro? Wilmer Torres también. A ellos se les menciona. ¿Hay, coronel, personas capaces para sacar adelante esto? Estamos ante una alerta roja, ¿no? Sí, conozco las capacidades de los oficiales de la policía porque nosotros en la Academia Militar de Honduras en 1992, cuando ingresamos a la academia, se dio la cuestión de la integración entre oficiales de la policía y nosotros. Y nosotros conocemos el nivel de expertise que tiene, por ejemplo, Torres, que fue compañero mío, lo conocemos muy bien. Y dentro de la estructura de la policía hay gente muy, pero muy capacitada para poder dar una solución a estos problemas de seguridad. Pienso que solamente lo que tienen que hacer es retomar ese análisis de ese tipo de personas y poderla llevar a los puestos en los cuales puedan tomar decisiones. Porque actualmente lo que tenemos es que casi todo está subordinado a una sola línea, que es la parte de seguridad, pero se están dejando a un lado todo el entorno. Por ejemplo, yo le puedo comentar que las personas más informadas son los privados de libertad. En los privados de libertad en este momento saben quién fue el autor de esta masacre, con nombres y apellidos. Pero, lamentablemente, en los centros penitenciarios no existe ese monitoreo de inteligencia que pueda dar las alertas para poder llevar a cabo una acción preventiva y evitar de que se presenten este tipo de situaciones que enlutan un país. Digamos, actualmente en la picota internacional estamos como un país violento y esto va a seguir pasando si en realidad no retomamos estas organizaciones. Yo comentaba con alguien y le decía que en centros penitenciarios es increíble, usted maneja 5.000, 6.000 privados de libertad y lo que tiene usted en la organización solamente es una parte legal, el director, el subdirector, pero no existe esa sección de monitoreo, de información que le pueda generar esto. De las cárceles salen los niveles de extorsión, salen secuestros, sale todo. O sea, en las cárceles está el cerebro de todo lo que es la parte que afecta a la seguridad nacional. Entonces es darle un poco más de importancia a lo que son las cárceles. ¿Cómo? Pues asignando este tipo de esquemas que son muy importantes. Y creo que sí hay personal idóneo en toda la estructura militar, policial y a nivel de jóvenes, que también hay que darles el ingreso en esta parte porque estamos haciendo más de lo mismo. Nosotros los viejos ya deberíamos de estar haciéndonos un lado y descansando, de estar asesorando y lo demás, porque en realidad va un relevo generacional que tiene que tomar las riendas del país, pero no lo estamos haciendo en este momento. Voy a leer unos mensajes, pido disculpas, no puedo leerlos todos. Don Carlos Chactur, abogado de profesión, dice el abogado Chactur: buenos días, un saludo a sus panelistas. Lo sucedido en Cefas es el producto de años de tomar malas decisiones en el tema penitenciario. Por otra parte, ¿cómo es posible que reclusas pertenecientes a maras tengan ese acceso al resto de la población penitenciaria que no pertenece a estos grupos? Un AR-15 no entra en los calzones de nadie, ni en una barra de jabón o en un frasco de medicina. El gobierno es quien conspira contra el mismo gobierno. Lo hemos dicho por años, la corrupción en el sistema penitenciario es tremendo y falta de valor para combatirlo. Está ausente porque existen intereses muy grandes, tanto de los reclusos como de las propias autoridades. El tema penitenciario es una ciencia, no es de inflar y hacer botellas. La inteligencia penitenciaria existe, pero está al servicio de grupos criminales. ¿O cuánto creen ustedes que vale meter un celular y no digamos un arma en un centro penal? Dice el abogado Carlos Chactur. Me dice Ricardo, no voy a decir el apellido: buen día, Raúl. El nuevo ministro ya tuvo un atentado, le pegaron varios tiros, se agarró con unos delincuentes. También aquí escribe don Antonio Molina: buenos días. Las intervenciones en este país son peculiares. Quien interviene es el mismo gobierno que nombró incapaces. Esa es la palabra, es sinónimo de fracaso. Y es lo mismo, elementos siempre darán los mismos resultados. Así es. Bien, y aquí dice don Germán Licona, le escribe el abogado Germán Licona:
La decisión de la presidenta Castro de sustituir al ministro de Savillón por el director de la policía debilita la seguridad del país, ya que el problema actual es la improvisación de cómo se está manejando la intervención del sistema penitenciario. En todo caso, era de sustituir a la interventora Yulisa Villanueva, que a mi parecer, después de 3 meses, no ha dado los resultados esperados debido al abordaje equivocado y al desconocimiento de esta materia. No ha podido recuperar Yulisa la gobernanza que todavía mantienen los autogobiernos en las cárceles de Honduras. Saludos y bendiciones. Bien, ¿qué viene ahora? ¿Qué se debe prevenir? ¿Qué se debe prevenir? Bueno, yo creo que se debe prevenir, en primer lugar, una respuesta por parte de esta otra estructura que fue afectada definitivamente. Como le decía un compañero acá, se debe blindar los centros de menores, los otros centros penales, trabajar la inteligencia que hay en los centros penales para detectar, para adelantarse a hechos que se puedan dar. La Policía Nacional, con sus unidades de investigación, con sus unidades de inteligencia, deben estar trabajando para evitar que sucedan más masacres, no solo en los centros penales, los 25 centros penales del país, sino que también hacia afuera también, porque estas estructuras criminales siempre no se quedan con el golpe, siempre dan respuesta, siempre va a haber una respuesta por parte de estas estructuras criminales. Entonces, las unidades de investigación, las unidades de inteligencia tienen que adelantarse a estos hechos para evitar nuevas masacres en este país. Sí, voy a Támara, Gisela, en Támara. Gisela, adelante, por favor. Buen día, licenciado, y a los televidentes de la entrevista. Le informo que a esta hora de la mañana, aquí en las afueras de la cárcel de mujeres, donde ha ocurrido ayer esta tragedia, donde perdieron la vida estas 48 mujeres, en el interior, pues todo está transcurriendo en relativa calma. Sin embargo, aquí en las afueras, la angustia de los parientes de algunas mujeres que se encuentran internas en este centro penitenciario están a la espera de que se les dé una información sobre sus parientes. Buenos días, ¿ustedes están desde anoche en este lugar? Desde ayer a las 8 de la mañana estamos aquí y necesitamos saber de nuestras hijas, pues porque no sabemos nada, o que se compadezcan los policías de nosotros y pueden sacar de 5 en 5 solo para ver cómo están nuestros hijos. Y no, solo esperamos que tengamos una respuesta de ellas y todo va a seguir en paz. ¿Y de dónde se han trasladado ustedes hasta este sitio para poder tener información de sus parientes? Yo vengo de Choluteca. ¿Usted también está a la espera de tener información de sus parientes? Ayer a las 3 estamos aquí y no las han dicho nada ni anoche ni hoy. Y venimos de largo y hasta en los trabajos botados dejamos. Queremos angustiosa. Información de lo que sea, del módulo 2. Ella dice que ahí están, pero no quiere saber más. Bien, muchas gracias. Los familiares están pues a la espera de que se les dé una información oficial de cuál es la situación actual de sus parientes que se encuentran internas aquí en este centro penitenciario para mujeres, donde ayer fue escenario de estas trágicas muertes que le costaron la vida a estas personas luego de estos incidentes que se dieron en el interior. Le informo que también todo transcurre en relativa calma en los alrededores de este sitio. Ya los anillos de seguridad que estaban ayer ya han sido retirados y los ciudadanos que viven cerca de este Valle de Támara están haciendo ya sus movimientos normales como cualquier otro día. Hasta el lugar tampoco se han presentado algunos apoderados legales de estas personas, porque tampoco se están realizando actividades administrativas para aquellas personas que vienen a realizar diligencias. Únicamente se ha observado aquí el relevo de algunas autoridades de la Policía Nacional que están siempre en el interior
de la cárcel de mujeres aquí en Támara. Es lo que le podemos informar desde este lugar, licenciado. Yo vuelvo con usted al set principal. Bien. Voy ahora con Pamela Bustillo en la morgue. Pamela, adelante. Buen día, licenciado, y buenos días a todos los invitados de la entrevista. Como usted lo menciona, nosotros nos encontramos desde las afueras de la morgue capitalina desde horas tempranas, pues dando a conocer todo lo que ha surgido en torno a este tema. Hasta el momento se menciona que se han realizado 26 autopsias, asimismo se han entregado la mayoría de los cuerpos. Sin embargo, se detalla que aún hay cuerpos que no han sido reclamados, a pesar de que ya se encuentran identificados, lo que está obstaculizando el proceso para los demás cuerpos, pues que ya llegaron. A continuación, lo mencionado por Isa Alvarado, portavoz de la morgue, para que nos den más detalles referentes. En este momento podemos confirmar de las 23 autopsias médico-legal, que todas son mujeres, van a trabajar en horas de la mañana. En el otro proceso de las otras 23 autopsias médico-legal, tenemos entendido que todas son mujeres mayores de edad. Hay una persona de nombre Vilma González. ¿Podríamos verificar en el listado que tienen ustedes si ella se encuentra entre las personas identificadas que han perecido en esta tragedia en Támara? Como el caso de Vilma, tenemos muchos, pero recordemos que todos estos cuerpos han ingresado en calidad de desconocidos. Los procesos de identificación están iniciando, como es primero pues la toma de huellas dactilares, que esto se pasa por un escáner de Registro Nacional de las Personas y es el que nos da el nombre. Después viene pues el otro método científico de identificación, que es por odontograma y ADN. Cuando son privados de libertad o privadas de libertad, siempre se hacen los 3 métodos científicos de identificación. Vamos a ir sabiendo los nombres a medida los médicos vayan realizando las autopsias médico-legal. Cuando ya están realizadas las autopsias, pues entra el personal de datiloscopía a tomar la muestra de huellas para pasarla por el escáner del Registro Nacional de la Persona. Isa, ¿nos reitera por favor el nombre de las personas que están identificadas ya? En este registro. Las personas que están plenamente identificadas y que no han sido reclamadas por los familiares y que, repetimos, hacemos un llamado urgente a los parientes para que se acerquen a las oficinas forenses a retirar los cuerpos de sus familiares ya que están autopsiadas, es Rosa Noemí Padilla García, Jocelyn Selenia Espinal Sorto, Stephanie Elizabeth Flores, Marta Marisela Contreras Chinchilla, Claudia Patricia Bequedano, Suami Marisela Rodríguez Santos, Reina Karina Flores Moncada, Norma Estela Mejía Mayes y Paola Yamilet Enrique Iscanos. Ellas están plenamente identificadas, ya están autopsiadas, solo se espera que los familiares se acerquen a las oficinas forenses a retirar los cuerpos. Gracias, esto es lo que ha dado a conocer Isa Alvarado referente a estos cuerpos en los que ya se ha realizado la autopsia. También podemos observar que hay familiares, hay quienes se mencionan que se desconoce pues el cuerpo de sus seres queridos, mencionan que están desde ayer exigiendo ya que se oficialice para conocer qué es lo que ha sucedido en torno a sus familiares, debido a que la incertidumbre, el temor cada vez es mayor al no saber qué es lo que ha sucedido con su ser querido. Nosotros continuaremos desde las afueras de las instalaciones de la morgue para darles a conocer todo lo que suceda en torno a este tema. Bien, aquí tenemos un debate interno, pero usted estuvo al frente del Centro Penal de Támara. Díganos, por favor, coronel, ahí están reclamando que quieren ver a su familiar, lógico, ¿eh? Que quieren ver si su familiar está viva. ¿Qué se hace en ese momento? Que la gente está, bueno, escuché a una señora que viene de Choluteca a ver si su familiar está viva. ¿Qué deben hacer las autoridades del penal? Bueno, en ese momento el director tiene que hablar con los familiares de los privados de libertad y posteriormente identificar dónde está ubicado el privado de libertad y por lo menos darle una visita de 5 minutos para que el familiar se vaya tranquilo y poderle bajar ese nivel de estrés que tienen los familiares, porque a este momento todavía no sabemos quiénes son las 48 nombres de las víctimas.
Entiendo de que la autopsia le va a identificar el cuerpo, cuál es el nombre de cada cuerpo de las personas que están ahí muertas, pero a esta hora ya debería saber todo el mundo quiénes son los 48, si en realidad son 48, son 41, son 50, etcétera, porque ya el día de ayer a las 8 de la noche se pasó la lista de todos los módulos, se pasaron los listados y están viendo en realidad cuántos son los que hacen falta. Pero para darle un alivio a los familiares de los privados de libertad, el director en este momento debería estar encima de esa situación y solicitar. Yo el día de ayer miraba cómo estaba de agrupado cualquier cantidad de agentes de seguridad y los otros centros penitenciarios estaban parados. Entonces en este momento la política debería ser reforzar todos los sistemas de seguridad en los centros penitenciarios, hacer requisas y garantizarle a estos familiares de los privados de libertad que están afectados, pues una visita de unos 5 o 10 minutos que se puede hacer, y eso lo faculta la ley del Instituto Nacional Penitenciario. El abogado Elvin Carrillo dice: buenos días a los invitados, éxitos y bendiciones. Se debe evitar que se replique en otros centros penales lo ocurrido. ¿Qué se debe hacer en los otros centros penales? Bueno, como decía el coronel aquí, tomar las medidas en todos los centros penales. Después de esto, ¿qué es tomar medidas? Bueno, reforzar más con más policías. ¿Por qué? Porque yo creo que, Dios quiera que no, viene otro segundo objetivo. Uy. Y pudiera ser el centro de menores, como lo decía el coronel. Mire, no ando tan perdido anoche. Sí. Anoche estuve en una reunión y opiné eso. Ojo con el centro de menores, dije. Y mire, un experto me da, yo razonando, porque yo de esto no sé, pero anoche pensé eso. Pues y lo dije y lo expresé. Puede ser que alguna persona con la que estaba anoche esté viendo. Y dije eso, ojo con el centro de menores. Sí, deben de porque reforzar ahí, esa seguridad. Ahí están jugando potra los que están detenidos ahí, recluidos, y la pelota se sale del muro, entonces se saltan el muro y se vuelven a meter a jugar. Es correcto. Pensé en ese centro. Claro, yo creo que hay que fortalecerlo, reforzarlo, ese centro de menores, con más policía, porque puede venir un segundo objetivo donde menos lo esperamos. Entonces, ese puede ser un segundo, así es que hay que ponerle atención, mucha atención a ese centro. Mire, es paradójico lo que ha pasado. Hace 35, 40 años, tal vez un poquito más, CEFA fue considerado, no sé, creo que lo saben, CEFA fue considerado como el segundo o tercero centro de adaptación femenina de los mejores, como ejemplo de Latinoamérica, licenciado. Estaba dentro de los segundos, terceros, como de los mejores. ¿Cuándo fue ejemplo, ¿Cuándo fue eso? Hace como 35, 40 años que vinieron a visitar CEFAS y se vieron, óigame, qué excelente esto. Entonces lo consideraron como un ejemplo aquí este centro, y que estaba como en el segundo o tercer lugar de los centros de adaptación femenina mejores de Latinoamérica. Y mire ahora, pero claro, hoy tenemos crimen organizado, tenemos estructuras dentro de CEFA, entonces es difícil, ¿verdad?, poder frenarlos, eso es difícil. Sin embargo, es la corrupción a lo interno. Allí son las personas que trabajan los que permiten. ¿Cómo va a entrar un AR-15 allí si hay aparatos especiales, detectores de metales? ¿Cómo va a entrar? Tiene que ser alguien de ahí definitivamente. Entonces hay que comenzar por ahí. ¿En qué fracasó la gestión de Sabión? Bueno, yo armonizo con lo que dijo el abogado Sánchez. Quizás no tuvo todo el apoyo para poder tener una buena gestión y poder mejorar la operatividad a nivel nacional. Las masacres, en vez de bajar, aumentaron en lo que va este año. Hay un aumento importante, significativo en este momento, creo que va más de 20, en una relación de casi una por semana. Entonces, desgraciadamente, no se tocaron temas tan importantes como mejoró como es la investigación. Y la investigación siempre, y armonizo creo que con el pueblo hondureño y con los que estamos acá, con los panelistas de acá, de que si no se mejora la investigación es mentira que vamos a bajar la incidencia delictiva. Yo lo vengo gritando, yo lo vengo hablando, y he escuchado también a Gonzalo, he escuchado a otros actores ahí diciendo que se tiene que mejorar la investigación en el país, se tiene que mejorar la inteligencia en el país, no improvisando. ¿Y cómo se debe mejorar esta forma de que haya una mejor respuesta
de la Policía Nacional, es poniendo a las personas correctas al frente de la seguridad pública. El Estado debe crear una política de seguridad pública, porque cada gobierno viene a inventar en materia de seguridad. Entonces, ya hemos inventado mucho, ya no podemos darnos el lujo de seguir inventando lo que es la seguridad pública. La seguridad pública debemos de verla con seriedad, y aquí no se ha visto con seriedad. Aquí hemos tenido tenientes, hemos tenido ingenieros, hemos tenido, de todo hemos tenido, que no tienen ni idea, y ahora tenemos doctoras manejando un tema tan fundamental y tan importante como es los centros penales. ¿Y qué tenemos? Un caos. Entonces, no podemos seguir improvisando en seguridad pública. Debe crearse políticas de seguridad pública para manejar mejor la seguridad de este país. Yo considero de que ya hemos improvisado demasiado, y que yo creo que la presidenta tiene bueno, no es que creo, estoy seguro, la presidenta tiene las facultades de poner al frente de la seguridad pública a las mejores personas. Ya la improvisación ya no se puede seguir dando, porque lo que tenemos en esta comisión es una improvisación, porque esta persona no tiene conocimiento de ella. Yo la admiro, la respeto, pero que se vaya al Ministerio Público, ahí a Medicina Forense, pero no en seguridad pública, pero no en centros penales. Ahí la doctora no tiene ni idea de lo que está haciendo, y por eso tenemos este caos. Y este caos no termina hoy, no terminó ayer. Esto empieza, hay que esperar la réplica de estas estructuras criminales en los 25 centros penales del país, en los centros menores también. ¿Qué se debe hacer? Es delicado lo que usted está diciendo, hay que esperar una réplica. No, entonces, ¿qué se debe hacer? El problema es que no tenemos inteligencia en los centros penales. La inteligencia de la policía va muy despacio, porque muchos oficiales que son capacitados, que son de los mejores, están haciendo labores que nada que ver, pues. Entonces, yo creo que se debe buscar la forma para mejorar la inteligencia policial, la inteligencia penitenciaria debe estar trabajando, porque esta réplica se van a dar en otros centros penales del país. ¿Qué piensa usted de eso, coronel? Bueno, hablar de una réplica es que claramente la población... Una respuesta por parte de esta estructura criminal que fueron afectadas. Coronel. Cada acción tiene una reacción, y pues si este hecho que ocurrió aquí en PNFAS fue de la estructura criminal de la pandilla 18, pues hay que esperar ahora lo que es la respuesta por parte de la MS-13. En este momento, digamos, en centros penitenciarios todos los días son difíciles, licenciado, pero hay 2 días que anteriormente nosotros teníamos alertas, que es el 13 y el 18 de cada mes. ¿Por qué? Porque esos días los toman las estructuras criminales como propios para poder hacer una demostración de fuerza a la otra estructura criminal. Entonces, 3 días antes del 13 y 3 días después de ese 13 y ese 18, inmediatamente se reforzaban todos los mecanismos de seguridad, no se dejaban salir los agentes penitenciarios, y a través de las intervenciones por parte de un agente interno, que en aquel momento era Fusina, entonces había una réplica de registro en todos los centros penitenciarios. En este momento, yo le puedo decir que en este momento en la celda de la MS y la 18, estos están durmiendo con las armas debajo de la cama, porque están esperando una respuesta por parte de la otra estructura criminal. Entonces lo lógico sería que una vez que se presentó el incidente en cualquier centro penitenciario, se hubiera replicado completamente una acción de registro en los 25 centros penitenciarios a nivel nacional. Se tiene la capacidad, se tienen los medios, entonces se puede hacer, pero se necesita una persona que esté pendiente de esas acciones para evitar estar viendo esta. Digan lo que dice el general Leandro, ¿cómo prevenirlo? Bueno, con inteligencia. Lo que dice el coronel también. Más claro no lo La reacción de los que se sienten afectados, que sean así, que les fueron y les mataron sus mujeres. Claro. Viene una réplica, viene una venganza por parte de las estructuras, entonces hay que prevenirla. Pero ¿cómo lo vamos a prevenir? Con labor de inteligencia, no solo aquellos grandes cordones. Si me acuerdo que habían 3 cordones de militares, ahí se fugaron uno y por donde se fueron. La vez pasada habían 3 cordones de seguridad de los militares cuando estaba a cargo de los militares, ahí se fugaron uno. ¿Por dónde se fueron? Entonces, esto es labor de inteligencia. Yo dije desde un principio, lo primero que yo hubiese hecho es aquellos investigadores incluso que están haciendo labor de prevención. Yo, si hubiera sido la viceministra, yo los agarro y les digo, bueno, los vamos a infiltrar ahí.
como agentes encubiertos en los centros penitenciarios, ahí que anden encapuchados, que nadie los conozca, y ustedes se van a dar cuenta quiénes son y cómo ingresan estas armas, que es lo primero que se hubiera hecho. Y yo voy un poquito más allá. Si es capaz, me voy a buscar no a los del crimen organizado, sino a privados de libertad, que ya salieron de ahí, los contratos como policía, se van a reír de mí, los contratos como policía y los coloco como informantes en estos centros penitenciarios, porque ellos conocen todo lo de adentro. Si lo hizo Francia, con Eugenio Franco Vidó, que en Francia, en París, se habían disparado los homicidios, los asesinatos, robos y todo en París. ¿Y qué pasó? Contrataron un delincuente, Franco Vidó, lo contrataron a este hombre y les ayudó a resolver los casos, porque les digo, mire, los criminales son estos y estos, las bandas son estas y estas y estas y estas. Lo convirtieron en policía y llegó más allá. Creó un buró de investigación criminal en París, ese hombre. Por eso es que lo registra la historia, porque fue en 1800 y fracción. Entonces, se pueden contratar delincuentes, pero no del crimen organizado, como hizo don Gautama Fonseca, que contrató del crimen organizado. Yo le puedo decir ahí, vaya, más de 6.000 policías que sacó el narcotraficante Juan Orlando Hernández Alvarado. Correcto. Ahí se llevó experiencia, ahí se llevó valor, por no decir otra palabra. Ahí se llevó la mejor gente capacitada. ¿Por qué no darle una oportunidad a esta gente que la sacaron de una forma arbitraria? Entonces, yo creo que acá se debe echar a mano de todos los recursos que el Estado puede. Y definitivamente, y yo armonizo con el doctor Sánchez, en el sentido de que, y con San Martín, de que estas estructuras criminales no se van a quedar con ese golpe, definitivamente. Estas estructuras criminales van a buscar al momento adecuado para hacer una pegada, como dicen ellos, y esperemos en cualquier lado, definitivamente, porque la inteligencia penitenciaria, si existe, solo es de nombre. La inteligencia policial no tiene el apoyo que quiere. La inteligencia del Estado está para otras cosas. Entonces, aquí se debe fortalecer la inteligencia criminal, la inteligencia policial, la inteligencia penitenciaria y la contrainteligencia policial y la contrainteligencia penitenciaria. Si no, vamos a tener, como dijo el abogado, 5 anillos. Eso de nada sirve. Van a pagar, eso significa que van a pagar más. Entonces, aquí se debe buscar echar mano de los recursos, no importa dónde estén. Sí, colócame. Me ha llamado la atención estos Twitter del licenciado Eddie, ponelo por favor, y mira ahí tu celular, Joaquín Mejía Rivera. Dice, independientemente de la simpatía o antipatía ideológica con el gobierno o del buen concepto que tenga del general Savillón, hay que reconocer que su destitución en el marco de la deducción de responsabilidades políticas muestran otra forma de gestionar el poder público. Frente a la muerte violenta de 69 personas en la granja del Porvenir en el 2003, Óscar Álvarez ni renunció ni fue destituido como ministro de Seguridad. En el 2004, 107 personas murieron en el Centro Penal de San Pedro Sula y continuó en su cargo como si nada hubiera pasado. 3, dice Joaquín Mejía Rivera, aproximadamente 361 personas privadas de libertad en la granja penal de Comayagua y el ministro de Seguridad Pompeyo Bonilla no fue destituido ni renunció de su cargo. Esta primera decisión adoptada por el actual gobierno debe servir como precedente, dice el licenciado Joaquín Mejía Rivera. También el Ministerio Público ha colocado la siguiente información, Eddie. Medicina Forense confirma que hasta ahora que son 46 los ingresos de víctimas de los hechos violentos ocurridos al interior de la cárcel. Las primeras autopsias y entregas a familiares se hicieron esta madrugada. El trabajo de identificación humana en los casos complejos va a continuar. Y ayer se hablaba de que eso, identificación, va a llevar varios días, ¿no? Sí, porque, claro, allí ya, digamos, a las personas quemadas ya no nos pueden identificar por las huellas dactilares porque se perdió esa evidencia, que es la más contundente para para la identificación de personas. Entonces ahí creo que van a haber análisis comparativo de ADN con los familiares para poder identificar a estas personas. Coronel. Sí, ahora la labor que viene de identificación de cada uno hay que meter más policías en los centros penales. ¿Qué hay que hacer? No solo
Sí, yo digamos, vine dándole seguimiento al operativo que se iba a dar en Ilama Santa Bárbara y miré demasiada gente, y gente que estaba durmiendo desde un día antes allá en el perímetro de seguridad. Lo más increíble de esta acción es que son las líneas de comunicación que siguen. Digamos, la familiar de estos privados de libertad, a las 9 de la mañana ella tenía información de cuántos privados de libertad habían adentro, y todavía las autoridades no sabían. ¿Qué quiere decir esto? Que actualmente las llamadas telefónicas y todo el sistema continúan adentro. Yo el día de ayer estaba chequeando ahí por fregar y de pronto me apareció un privado de libertad ahí con Messenger. Entonces, ¿cómo pretendemos desmovilizar toda esta estructura si actualmente mantienen las líneas de comunicación abiertas tanto a lo interno de centros penitenciarios como también con las estructuras criminales que están operando en la parte de afuera, que no están privados de libertad? Entonces, creo que en este momento sí es pertinente un refuerzo de todo lo que es los anillos de seguridad, y también comenzar a hacer un análisis completo de lo que es la ubicación de PNFAS, porque alrededor de PNFAS es increíble la cantidad de negocios que hay en las cercanías, ni a 10 metros, ahí hay negocios de venta de comida, de venta de un montón de cuestiones, y también hay una población ahí a lo interno. Entonces, eso permite que cada rato se contamine la parte del centro penitenciario, porque las estructuras criminales lo que van haciendo es que se van acercando cada día más a donde están internos los o las cabecillas del crimen organizado. Porque si nosotros miramos la manera fría con la que actuaron estas estructuras criminales, es algo que nos pone las barbas en remojo, y decimos nosotros, vamos a estar siendo tibios en tomar decisiones contra una estructura que está siendo violenta. Ellas siguen firmes en su estrategia de acceso al poder, pero las autoridades en este momento como que nos hemos quedado marcando el paso en un escalón mucho más abajo, y eso no puede ser permitido. Entonces, se debería reforzar la seguridad en los centros penitenciarios y comenzar a hacer un proceso por lo menos de 72 horas de intervención en los registros, para evitar de que se vaya a presentar una réplica de lo que ya sucedió en PNFAS. Sí, ahí te envié un cuadro también que me envió un amigo desde San Pedro Sula sobre lo que ha ocurrido. Lo tenés. Dice, algunos hechos violentos registrados en los centros penales. Ponelo, Eddie. Ahí está, dice, Centro Penal del Porvenir, 69 muertos. Centro Penal de San Pedro Sula, heridos 25, 107 muertos. En el 2004, el 5 de mayo. En el mes de mayo, el 17 de mayo. En el 2016, al 2 meses, diferentes centros penales, 641 muertos. En el 2013, 2014, 47 muertos. En el 6 de enero, febrero del 2014, centros penales de San Pedro Sula, 13 muertos. Centros penales de San Pedro Sula, 3 muertos, 41 heridos. Eso fue el 13 de enero, marzo del 2015. El 5 de diciembre del 2017 en el Centro Penal del Progreso Lloro, 4 muertos, 7 heridos. 2016-2018, varios centros penales, 27 muertos. El 12 de junio del 2019, Centro Penal de Tábara, 3 muertos, 22 heridos. El 20 de diciembre del 2019, Centro Penal de Moroselí, 5 muertos. 20 de diciembre del 2019, Centro Penal de Tela, 20 muertos, dice, ¿verdad? Sí. 20 muertos. Y Centro Penal del Porvenir, el 12 del 2019, 19 muertos. Parte de la estadística, gracias, centros penales. Bueno, eso nos demuestra que ha habido un autogobierno, que el Estado no ha tenido prácticamente el control de estos centros penales en el país. Y por eso es la improvisación en materia de seguridad, en materia de centros penales. Los gobiernos han improvisado en la problemática de los centros penales, y aquí la ha tenido la policía y la ha tenido las Fuerzas Armadas, y los resultados prácticamente han sido los mismos. Definitivamente que yo creo que debe haber una política pública para contrarrestar este flagelo, y se tiene que tomar de una forma seria y no improvisar como han hecho los gobiernos anteriores. Yo creo que esta comisión, yo creo que es tal vez importante, pero yo creo que las personas que forman esta comisión, o la que lidera esta comisión, no es la más idónea, no es la más adecuada, no es la que tiene la más experticia, pero yo creo que la presidenta obviamente tiene las facultades como para poder actuar de manera inmediata, y yo no descarto que ruede la cabeza de la doctora
Yulisa, porque más bien ella fue la primera o la que debe renunciar definitivamente. Y acá la Policía Nacional debe tomar resguardo permanente en todos los 25 centros penales y los centros de menores también, para evitar otras reyertas que pueda seguir causando luto en nuestro país. Lo que sucedió ayer fue bien planificado. Claro, desde luego que sí. Esta persona, como bien lo dijo el coronel, mantienen comunicación tanto en el interior de los centros penitenciarios como afuera. Entonces, esta es una planificación. El ingreso del combustible, para empezar, ¿cómo entró ese combustible ahí? El ingreso de las armas de fuego, ¿cómo ingresaron? Y entonces, claro, volvemos ante una acción hay una reacción. Ha habido ciertas acciones por parte de la doctora Yulisa. Entonces, estas estructuras les dicen, bueno, vamos a demostrar que nosotros mandamos, nosotros podemos hacer cualquier cosa. Y sucedió lo que sucedió lamentablemente el día de ayer. Pero esto fue bien planificado. Esta gente está bien organizado. Lo que no está bien organizado es la policía. Y tienen comunicación. Tienen comunicación. Me está diciendo que estas estructuras criminales están más organizadas que la policía. Sí. Por lo que podemos observar y podemos ver cómo es posible entonces, yo le puedo decir que con 3 cordones de seguridad se escapen entonces. Exacto. Entonces, ¿quién está más organizado? ¿Los criminales o los policías o los militares en ese caso? Porque yo no me expliqué, me dicen, habían 3 cordones de seguridad y cómo alrededor, cómo se escaparon. ¿Qué le hice esa foto? Mire usted. No, eso es lamentable definitivamente. Solo mire la camisa que anda. Sí. Mire el arma, mire qué. Ahí le está diciendo claramente. Y la pinta es que la sabe usar, ¿va? Sí. Claro. Bueno, ustedes que son policías, yo por lo que he visto en la tele, en películas, miren cómo... No, ¿cómo lo utiliza? ¿Balista? Se imagina en un centro penitenciario eso. Pero yo me pregunto... ¿Sabe qué me recuerda? Oíme, buscaste aquel moreno en San Pedro con aquella ametralladora. Miren esta mujer. La que está en la torreta. Ajá, el que está en ese todo. Sí, no se me olvide eso. Eso también. Buscarla y lo pones los dos a la par. Que hay una excelente comunicación en los centros penales. Es correcto. Que se iba a cortar esa comunicación. Ese discurso yo lo vengo escuchando ya días. Años lo vengo escuchando yo. Que estaba antes de Maduro. Siempre hay una comunicación para llevar a cabo una reyerta de esta naturaleza. Los dos a los lados, gracias. Es porque hay una comunicación efectiva entre estas estructuras criminales. Mire eso. Yo recuerdo que después por eso se hicieron cárceles de máxima seguridad, ¿se acuerdan? Sí. Y entonces yo creí que iba a ser cierto lo de las cárceles de máxima seguridad. Mentiras. Miren las dos fotos. Antes y ayer. Están listos, están preparados. ¿Qué me comentan de eso? Y es la misma estructura criminal. Exactamente, es una de las estructuras criminales, de las más violentas que hay en el país. Eso demuestra que siguen gobernando. El autogobierno de los 25 centros penales siguen actuando con los recursos, con los medios, con la logística, la comunicación. Mire, para llevar a cabo una reyerta de esa naturaleza es porque hay una buena comunicación. Es correcto. Hay una buena comunicación. Entonces aquí no se comunicaron con papelitos, no se comunicaron con señales de humo o señales de brazo y mano, sino porque hay una comunicación efectiva. Eso demuestra que estas empresas que dan ese servicio de telefonía no han hecho lo que se les ha ordenado. Y nosotros venimos, con el abogado acá, venimos denunciando esto desde años. Y las acciones poco o nada han servido para neutralizar las llamadas de los centros penales. Ahí operan en todas las diferentes ramas del crimen organizado. Desde ahí son los cerebros. Si llevan jovencitas a prostituirse allá y contra su voluntad y un montón de cosas que creo que no ajustaríamos el programa para exteriorizar. Entonces, acá es necesario que el Estado tome el control de los centros penales, porque de lo contrario, estas acciones van a sumar, van a seguir, las masacres van a continuar, porque estas estructuras criminales se nutren
de las acciones de esa naturaleza. Y obviamente que esta acción que se hizo ayer en Cefas, va a venir una respuesta, va a haber una réplica, porque no se van a quedar, esta estructura no se va a quedar con ese golpe, con esa pegada, sino que va a haber una respuesta importante por parte de ellos. Entonces el Estado, a través de la Policía Nacional, a través de la Fuerza Pública, tiene que tomar acciones para contrarrestar. Fíjese que cuando entró la abogada, la doctora forense, porque ella es forense, ¿no? Dijo que para entrar a Ilama llevó 2.500 policías. Óigame bien, 2.500 policías. Significa 2 cuadras y media de policías. Una cuadra caben 1.000 policías. 2 cuadras y media de policías. ¿Para qué? ¿Para qué llevar esa cantidad de policías a hacer una operación en un centro penal? Más bien se van a estorbar, más bien se van a hacer otras acciones. Entonces, yo creo que es justo y necesario de que se tome acciones importantes para evitar estas acciones criminales que puedan enlutar nuevamente al país. Eso, mire, antes y ahora. Y es la misma organización criminal, la misma estructura criminal, si no estoy equivocado. Reo con un R15. Con un R15, escúchame bien. Entonces, eso significa que sí. Pero ahí, mire, ahí era como... Normal. Ahí era como campo abierto. Pues. Sí. Por eso se construyeron las tales cárceles de máxima seguridad. Pero no y fueron la tirazón y las armas siguen pasando y entrando. Pero es que estas cárceles de máxima seguridad son de máxima inseguridad, porque son mal diseñadas, fueron mal hechas, porque se hurtaron, se robaron el dinero. Y ahora más bien esas habitaciones o cuartos que había, más bien los privados de libertad hicieron como un salón de baile hicieron. Entonces, yo creo que ahí el Estado tiene que tomar acciones importantes para construir centros penales que sean verdaderos centros penales para la rehabilitación de los privados de libertad. Medidas inmediatas, coronel, que deben tomar los directores de centros penales hoy. Mire cómo lo queda viendo Gonzalo. Bueno, si yo fuera director de centros penales en este momento, pues yo estaría solicitando... ¿Qué haría usted? Bueno, inmediatamente reforzar inicialmente mi centro penitenciario, porque yo no puedo pensar ya a nivel de Instituto Nacional Penitenciario, porque ellos tienen que tomar otras medidas. Entonces, lo inicial sería reforzar los mecanismos de seguridad. Sabemos en este momento que ya las cámaras no funcionan, que ya los escáneres no funcionan, que el recurso humano ya está coludido también con estas estructuras criminales. Entonces, lo que tenemos es un sistema abierto de centros penitenciarios. Entonces, y solicitar, si no lo puedo hacer yo internamente, pues solicitar a un nivel más arriba para que me estén haciendo las requisas, por lo menos de una manera frecuente cada 72 horas para poder parar en este momento eso, como director. Ahora, como director del Instituto Nacional Penitenciario, en este momento debería estar estableciendo lo que es una sala de crisis, porque lo que tenemos es una crisis en centros penitenciarios para poder, a partir de esa línea, poder generar políticas que vayan, digamos, sí podemos tomar la decisión ahorita de militarizar centros penitenciarios, pero el problema es que aquí se ha militarizado, se ha metido también policías y todo lo demás, pero no lleva una línea de tiempo de cuánto va a estar ahí. Y en realidad lo que se le puede dar a este sistema actualmente es un mes de militarización para que posteriormente los agentes penitenciarios puedan ser seleccionados de la misma institución militar o de la misma institución policial para que vayan a garantizar ese primer anillo de seguridad. Y lo que tienen que privar en ese momento son las pruebas de confianza para poder tener gente confiable que posteriormente no se vaya a coludir. Nosotros aquí podemos invertir 1.000 millones de dólares en hacer centros penitenciarios, pero si el recurso humano siempre va a estar, vamos a tener esa carencia en el recurso humano, entonces pues no vamos a estar en nada. Inmediatamente ese sistema se va a caer, porque como les decía anteriormente, el sistema penitenciario consta de 3 elementos básicos. Número 1, que es el recurso humano. Número 1 son las instalaciones, y número 3, que son los recursos tecnológicos que tienen que estar a la mano, y dentro de esos recursos tecnológicos son los que recaban información para poder monitorear y poder anticiparse a estas acciones. Ya habla privatizar, convocando un concurso internacional para el manejo de centros penales. Este gobierno suspendió los fideicomisos. Difícil esto de privatizar, convocando un concurso internacional para el manejo de centros penales. En Estados Unidos algunos centros penales son privados. Así es. Pero pensando yo, ayer,
Esto es como una película. Una muchacha de las sobrevivientes hoy ahí. Yo pensé esto ayer. Dije yo, si yo consigo una muchacha de esas y me cuenta su historia, se puede hacer esto una película de lo que pasó ayer, claro, lamentablemente. Que ella cuente cómo era la vida, cómo estaban, quiénes estaban ahí, qué vio, cómo fue el dolor, los asesinatos. Triste lo que está pasando en Honduras. No, totalmente. Y aquí los caballeros hoy, en buen español, están diciendo a las autoridades que lo más seguro es que van a ir a matar más gente, que va a haber más matanzas en las cárceles. Es lo que están diciendo, ¿no? Sí, y si no es al interior de las cárceles, también lo pueden hacer afuera también. Claro. Es que ese es el punto. Entonces necesitamos también prevención, sacar los policías a la calle. O sea que la reacción también. puede ser... Puede ser. Fuera de las cárceles. Fuera de las cárceles y dentro de las cárceles. Grave. Claro, porque de esto, que va a haber una réplica y una venganza, eso téngalo por seguro. Sí. Porque la otra estructura no se va a quedar así nomás. Entonces esperemos esa réplica. Entonces no es necesario de que suceda. Tenemos que tomar todas las medidas de prevención para que esto no se da. Es cierto lo que dice un televidente, dice aquí, no hay valor en Honduras para hacer lo que se debe hacer. Por eso deben licitar internacionalmente el manejo de centros penales. Bueno. ¿Qué fue esa reacción? Bueno, la verdad es que, digamos, como país nosotros tenemos que hacernos responsables de ciertas cosas. Digamos, queremos traer una comisión internacional para la corrupción porque nuestros abogados no aplican la ley. Vamos a traer, entonces al final vamos a terminar siendo nosotros dominados por gente de afuera porque nosotros no podemos ni siquiera poner orden en casa. Entonces son las inconsistencias de esta situación. ¿Por qué alguien de afuera nos va a venir a decir a nosotros lo que tenemos que hacer? Si acá lo que se necesita es en este momento pues una buena selección de gente con principios, con valores y que tenga la valentía suficiente para poder enfrentar a estas estructuras criminales. Hablaba yo también con mi comisionado. Recordemos que estas estructuras criminales también conocen bien qué barrios, qué colonias son las que dominan cada una de estas estructuras. Imaginémonos en este momento un escenario en el cual esta gente venga, porque ya nosotros conocemos de que no tienen corazón al momento de que mataron 47 mujeres, 48 mujeres. Es indescriptible quemar y matar tanta mujer y mujeres mismas poner a foto. Esa foto es impresionante. Ajá, miramos la frialdad con que lo hacen. Ahora imaginemos nosotros ustedes que conocen de eso, si a ustedes les causa impresión, imagínense a nosotros. Entonces, y a los televidentes que están viendo eso. Eso no son improvisados. Ese es crimen organizado. Ese es crimen organizado, crimen con cabecilla, son un crimen violento. Ajá, pero ponemos a médicos a ver cómo la problemática del crimen organizado. Cuando hay criminólogos en este país, hay policías en este país con el grado de generales, con el grado de comisionados, con experticia, con formación en diferentes países de América, diferentes países del mundo, en cómo conocer la problemática de los centros penales. Entonces, no podemos seguir improvisando. Yo sigo insistiendo, no podemos seguir improvisando. Y aquí no es una política de un director de un centro penal. 46 muertas. 46 muertas. Y eso todavía no sabemos. Pueden ser más. Bueno, oiga bien lo que le estoy preguntando. No sabemos todavía. Yo a Víctor, que está en la producción ahorita, le pongo, Víctor, ¿cuántas muertas van? Entonces él me pregunta, cree que le estoy preguntando el año. Ajá. El total del año, no, solo ayer, 46 meses. No hay nuevas que estaban en el hospital. Es lo que estoy preguntando en este momento. Porque si hay heridas que pueden morir. Exacto, porque no tenemos un reporte. Un reporte de medicina forense para poder identificar los centros penales. Colgaron esta información que Bedi puso hace un momento, si la pones de nuevo, Eddie. Pero lo que pasó, pues. 46. Sí. 46 ingresos. Pero imagínense matar 46 mujeres y las que la mataron fueron mujeres. Fueron mujeres. Asesinas. Criminales. Criminales asesinos. No, exactamente. Entonces, eso demuestra que el delincuente, evoluciona permanentemente, no se queda estático, sigue evolucionando, sigue y sigue. Entonces, aquí, antes yo he estado en varios foros con personas que defienden el feminismo,
pero que de repente no quieren aceptar que ahora la mujer se han convertido en capos. Y aquí en el programa, la vez pasada estuvimos que en Honduras hay 3 capos que fueron extraditadas a Estados Unidos. O dos que fueron extraditadas. Una se presentó, Dina Valle se presentó, Erlinda Bobadilla fue extraditada a Estados Unidos y María Mendoza, que fue extraditada también a Estados Unidos. Entonces, la mujer ahora es más violenta. Ahora es parte del crimen organizado la mujer. Entonces, y es una herramienta fundamental porque pasa desapercibida por cualquier lado. Entonces, yo creo que pero ese trabajo tiene que ser científico, ese trabajo para identificar la problemática que el Estado pueda tomar en cuenta y pueda tocar las causas para evitar estas acciones del crimen organizado y que puedan ser más violentas en nuestra sociedad. Gracias por venir esta mañana. Recomendaciones a las autoridades y a la población también, porque cuando ustedes me dicen que va a haber reacción y que pueden hacer acciones dentro o fuera de las cárceles, a uno le entra temor. ¿Qué decirle a la población? Bueno, en primer lugar, yo creo que tenemos que tener la cultura de la denuncia. Por muy que tengamos un indicio que pareciera que no fuera importante, pero es necesario que esa denuncia vaya donde corresponde, al 911. Como también es importante tener las cámaras inteligentes en las calles, es necesario tener las cámaras, porque es una herramienta fundamental también. Entonces, acá no nos queda más que confiar en la autoridad, confiar en la policía y denunciar estos hechos a la policía, porque son los que se encargan de mantener la paz y el orden público y tomar acciones, y que el Estado debe ser responsable de las acciones para contrarrestar este flagelo. Gracias, General Leandro Osorio. Coronel René San Martín, gracias y comentarios finales. Bueno, muchas gracias a usted, licenciado, por tomarnos en cuenta aquí para dar nuestra humilde opinión. Pues la verdad que el mensaje para el pueblo hondureño, que en este momento tenemos que unirnos como pueblo. Se están presentando cualquier cantidad de incidentes, tanto en centros penitenciarios como la cuestión de secuestro de jóvenes en los pueblos. Entonces, claro, esta vorágine de violencia pues se generaliza. El llamado es a las autoridades para que en este momento se endurezcan todas las medidas. Hay que saber controlar todo lo que son calles, pueblos, inclusive la capital, y también decirle a la autoridad que en la medida que se endurezca y se controlen estos centros penitenciarios, esa ola de inseguridad que actualmente impera en la ciudadanía, pues esos niveles van a venir abajo. Y también al gobierno pues que tome las acciones. Apoyamos todo lo que en este momento se está tomando en cuenta, y a la presidenta pues desearle lo mejor de lo mejor, al nuevo director, al nuevo ministro de Seguridad, pues que Dios ilumine su mente y que tome las decisiones necesarias para poder bajar los niveles que tenemos actuales. Muchas gracias. Gracias, Coronel René San Martín Cruz. Doctor Gonzalo Sánchez. Bien, continuar con las requisas cada 48 horas en los centros penitenciarios. Fortalecerlo con más policía y labor de inteligencia, tanto dentro de los centros penitenciarios como fuera de los centros penitenciarios, labor de inteligencia para poder controlar a estas estructuras. Eso es lo que yo puedo recomendar y desearle al nuevo ministro, a quien conozco personalmente, un hombre muy preparado, desearle lo mejor, los mejores éxitos, y aquí estamos siempre, que si en algo uno puede contribuir, pues aquí estamos humildemente a la orden. Gracias. Gracias a mis 3 invitados, a ustedes por permitirnos ingresar a sus hogares. Así está la situación en el país luego de la muerte de estas 46 mujeres en este centro penal ayer. Hay algo importante en ese comunicado que leyó ayer el ministro de Prensa, Ibis Alvarado. 4. La Presidencia de la República anunciará mañana, o sea hoy, al pueblo hondureño nuevas determinaciones por las que pedimos a la ciudadanía mantenerse atentos. ¿Qué pueden ser esas nuevas determinaciones? Para mí, que rueden más cabezas en el país. Enfócamelo, por favor. Para mí, considero que deben rodar más cabezas, porque no solo la de General Sabillón, sino que la que está al frente de esta comisión, y pues nombrar otros profesionales que conozcan el tema de los centros penales. ¿Para qué? Para mejorar la situación que se maneja en los centros penales de este país, porque de no hacerlo así vamos a empeorar, y la situación en los centros penales cada día va a ser más difícil. ¿Para usted? Más cambios, creo, en las personas que actualmente están dirigiendo la estrategia de seguridad penitenciaria, y también algunas medidas como parte del gobierno tendientes a endurecer lo que es el trato con la población penitenciaria.
De repente otro cambio podría ser tratarse de mano dura, más mano dura, rodar cabezas y de repente pues darle un tiempo prudencial a la doctora Villanueva, y si no da el ancho, pues yo creo que me imagino que la van a destituir. Bien, estaremos pendientes de esas determinaciones. Gracias por mantenerse con nosotros. Sigan con Canal 11. Buenos días.